Muy bien, buenos días. ¿Pueden ver mi pantalla? Puede, sí se puede. Muy bien. Aquí estoy con el ejercicio que estamos trabajando el día de ayer. No hemos hecho nada en la hoja uno, pero bueno, se supone que ya estaba. Ah, bueno, yo oculté las hojas. Recuerden, oculté las hojas. Si yo le doy aquí, clic derecho, mostrar, me muestra las hojas que oculté que eran de mis tablas. ¿Y por qué las oculté? Porque como les dije, lo ideal es tener estas hojas aquí nada más y no hacer ningún cálculo en ellas, a menos que, bueno, sea imperativo, pero podríamos referirnos a esos datos en una hoja nueva de nuestro libro de Excel. Entonces, ayer aprendimos cómo importar datos. De esta manera, aquí, como le estoy volviendo a abrir, me va a tirar esta advertencia de seguridad de que se han deshabilitado las conexiones de datos externos. Esto muy posible les pase también cuando abran algún archivo que tiene consultas ya cargadas. Entonces, aquí solamente le doy habilitar contenido. Y observen que aquí, cuando yo doy clic en alguna de estas tablas, en la cinta de opciones aparece, bueno, diseño de tabla, esa es por default que está, pero también aparece consulta, donde yo puedo actualizar mi consulta si hay otros datos. O sea, si actualicé datos, tal vez alguno de estos datos cambió o hay datos que agregar. Cargar más datos, duplicar la consulta o hacer una referencia a esta consulta, combinarlas o anexarlas. Vamos a ver un poco cómo combinarlas y anexarlos también. Y también podemos exportar el archivo de conexión. Vamos a ver qué pasa si yo le doy aquí, exportar archivo de conexión. Lo vamos a guardar en descargas. Y fíjense que aquí estoy exportando un archivo de conexión, pero para esta tabla nada más, la que dice tasa mortalidad infantil. Son conexiones de bases de datos. Si yo vengo aquí a descargas y lo abro, por ejemplo, abrir en Excel, primero me va a dar un aviso de seguridad y, bueno, en este caso lo voy a habilitar porque yo sé que este archivo está de local en mi computadora, no lo estoy bajando de ningún lado. Cuando sean archivos bajados en internet, sí deberían tener cuidado, ¿verdad? Por posibles infecciones de su computadora. Pero bueno, Microsoft es así, siempre busca la seguridad, entonces bloquea conexiones. En este caso yo lo voy a habilitar. Tengo la ruta y me importan los datos, miren, automáticamente. Ahora, algo que me da curiosidad con estos archivos es qué pasaría si ustedes lo abren en sus computadoras. Entonces lo voy a compartir aquí en la carpeta de Drive que tenemos. Lo voy a compartir aquí en ejercicios de clase. Y ya con eso, entonces me gustaría que alguien, si está haciendo el proceso de manera sincrónica, que tiene su computadora abierta y tiene el Excel abierto, baje ese archivo y lo abra. Simplemente le da clic derecho y le pone abrir en Excel. Lo que quiero ver es si le carga los datos. Yo esperaría que no se los cargue, pero por la razón de que aquí no estoy haciendo referencia a una base de datos en línea, a un servidor, ni a un documento subido en la nube. En realidad estoy haciendo referencia a un documento que está local. Entonces, obviamente, archivos locales solo funcionan
en el mismo equipo, no en el equipo de alguien más. No sé si alguien ya lo abrió, lo descargó, que me cuente ahí cómo le fue. Y Yo lo acabo de hacer bueno, y me ¿cierto? dice que no se puede encontrar una parte de la ruta. Lo mismo me Correcto, dice a mí. muy bien. Entonces, eso es lo esperado en este caso de la ruta. Pero vamos a ver, tal vez logramos ver cómo arreglar eso. En realidad no es arreglarlo, simplemente es una diferencia en el origen de los datos. Obviamente ustedes no tienen acceso al archivo en cuestión que está en este disco duro y por lo tanto tiene la siguiente ruta. ¿Sí? Tiene esto de aquí. O sea, C, usuarios, mi usuario, documentos, etc. Escuché a alguien hablando, no sé si tenía algo que decir. Quiero. Y si comparte el documento ahí, compartir y comparte el link, creo que nos dejaría también así tener la misma referencia porque está trabajando sobre su archivo local. Sí, pero el problema es que aquí para compartirlo sería a través de OneDrive. Y bueno, no todos aquí son de la UNA. Entonces, como aquí estoy conectado con mi cuenta de la UNA, trabajando con mi cuenta de la UNA, no me dejaría. A las personas, digamos, que no están fuera, no tienen correo de dominio de la UNA, ya sea estudiantes o No, pero empleados. sí puede. Con que mande el link y lo deje abierto, se Aquí podría. compartir, dice usted. Sí, se deben Pero no, compartir. pero no sería este archivo, debería ser a los archivos que yo les dije que bajaran, que eran aquellos cinco, Sí, no, eso estos sí. cinco de aquí. Entonces, vamos a probar así. Aquí es lo que le digo, se me pide iniciar con mi correo institucional, No, pero eso vamos a sí. probar. Se está cargando porque tiene que estar vinculado a una cuenta, pero usted le da a copiar vínculo abajo. Sí, Ahí le da aquí en la casilla y usted puede especificar qué personas pueden ver el vínculo. no, claro, pero entonces tendría que, No, no, aquí, en sí, ahí, sí, a las personas que elija, o sea, o pueda dejarlo para cualquier persona y sí, vamos a ver directamente así. lo pueden ver así. Ahora Bien, lo copia el vínculo vamos a y hacerlo ahora así. lo manda. Bien, lo voy a mandar tanto por el chat de Teams como por el grupo de Telegram. Bueno, aquí está, por el grupo de Telegram también lo vamos a mandar. Ahí está, y ahora seguimos. No voy a mandar los cinco ahorita, ¿verdad? Porque hay que avanzar, pero para ejemplificar, entonces lo que pueden hacer ustedes es lo siguiente. Bueno, en primer lugar, me confirman, pueden abrir el archivo. Sí, mira, aquí ya veo tres invitados y puedo ver cómo están aquí. Y no, y también con eso ¿Sí? usted también le puede dar permisos de edición y se Claro están que sí. porque usted lo dio solo para que lo puedan ver. Sí, en este caso no les di permiso de edición porque no hay necesidad de editar, Sí, solamente no, esta en ese tabla. caso yo lo decía para los compañeros, pues si alguna vez, porque a veces las licencias de la parte web no dejan que uno haga cambios en algunas fórmulas porque Sí, eh, no tiene el eh, permiso de edición.
no tiene el permiso de edición o la parte web no detecta las fórmulas, porque ocupa que se procesen en local, ¿no? Entonces Sí. es más fácil así, para, pues si alguna vez tienen el problema, ¿no? Muy bien, gracias por Histórico. su comentario. Entonces, ¿saben qué podríamos probar antes de avanzar con este archivo que compartimos? Podemos importarlo. O sea, aquí yo creo que lo que voy a hacer no tiene mucho sentido porque ya tengo el archivo local, pero ustedes váyanse a obtener datos y como yo les estoy compartiendo un enlace, entonces debería ser para aquí de otra fuente de la web. Bueno, vamos a ver qué pasa si yo ingreso el archivo tal y como está, el link este que ya les compartí. Si le damos a aceptar, creo que ustedes deberían ver lo mismo en pantalla. Y bueno, aquí hay varios accesos. Hay acceso anónimo, acceso Windows, que sería con credenciales de Windows, un acceso básico con alguna credencial, con una clave del API, pero eso es más avanzado, una cuenta de organización. Vamos a ver qué pasa si lo dejo anónimo. Entonces ustedes déjenlo anónimo por ahora. Si lo doy conectar, me parece que les aparece el mismo mensaje a ustedes, ¿verdad? Que no han podido autenticar sus credenciales. ¿Es así? ¿O pudieron acceder? A mí me sale lo mismo. ¿A alguien más le sale diferente o estamos todos en la misma página? Ingeniero, fíjese que yo ¿dónde no vi esa parte? ¿Qué parte? Como cuando lo iba a traer, no sé. Sale en la misma página. O sea, cuando lo iba a importar, dice usted, María Sí, 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 José. disculpe. Sí, sí, sí. Hay que ver la pantalla aquí, mire, obtener datos. Yo le doy en datos, ¿verdad? Obtener datos. Y en este caso selecciono de otras fuentes. Entonces selecciono, ahorita estoy seleccionando desde la web. Y al momento de hacerlo, bueno, tengo un uso básico y un uso avanzado, pero vamos a entrar en el básico. Y aquí pegan el link que mandé por el grupo de Telegram y también el mismo link que mandé por el chat de Teams. Entonces le vamos a aceptar y bueno, aquí es donde estábamos. Acceso anónimo y aquí podemos seleccionar el nivel al que quiero aplicar esta configuración. Sí, ya Entonces, me dio, gracias. Esa parte me había listo, perdido. listo. Oscar creo que también estaba diciendo algo. No sé si... Sí, a mí me sale en la misma página. Ah, bueno, probemos cambiando el acceso. Bueno, no el acceso, el nivel este. Van a seleccionar el último, que en realidad este sería el acceso al archivo este de tasa de mortalidad infantil. Lo voy a cerrar por ahora. Entonces le vamos a conectar aquí a ver qué nos aparece. Y bueno, también lo mismo, no hemos podido autenticarle. Entonces tendría que investigar un poco eso. Pero básicamente Link. vamos a Creo que cancelar. es por lo mismo, como el link está habilitado solo para lectura, entonces el capturador de datos no lo puede obtener para importarlo. Vamos a ver si lo cambiamos. Vamos a darle compartir y vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a poner nivel de edición. Vamos a aplicar, copiar el vínculo.
Bueno, como pueden ver, estoy tratando de darle aquí a cualquier persona. Solamente pueden ver. Solo tengo esos dos permisos. Pueden ver o no se puede descargar. Puede ver, pero no puede descargar. Si yo le doy personas que elija, podría dar el permiso de editar, pero tendría que poner sus correos. Ahorita en ese momento no lo voy a hacer, pero podría No, o hacerlo más tarde. simplemente compartir el link, usted les tendría que darle, aceptarle el acceso. Vamos a probar ahorita con las personas. No. Bueno, personas que elijan, vamos a ver, pueden editar. Bueno, creo que copié el vínculo, no se copió. Bueno, lo vamos a hacer más tarde esto. Volvamos aquí entonces al archivo que estábamos trabajando, con las 5 tablas estas. Entonces, algo que notarán de estas tablas es que tienen columnas similares. Por ejemplo, tasa de mortalidad infantil tiene los nombres de los países en inglés. Población también tiene los mismos nombres. ¿Cómo sé que son los mismos nombres? Bueno, yo ya lo vi los datos, son los mismos, pero tiene 217 filas. Bueno, llega hasta la fila 217. Si no cuento el encabezado, son 216 filas. Vamos a ordenar de A a Z respecto a país. De hecho, no cambia nada porque ya está ordenada así. El día de ayer, recuerdan que utilizamos el editor de Power Query. Pero entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de combinar estas 5 tablas o consultas en una sola. ¿Por qué? Para evitar la redundancia de los datos. Esto, columna país, se repite aquí y se repite un par de veces. Aquí sí cambia. No es exactamente la misma columna. ¿Por qué? Porque tienen los nombres en español y los nombres de los continentes en español. Mientras que en esta otra tienen los nombres en inglés, tanto de país como continente. Y Esperanza Vida también, miren, se repite los datos en inglés. Entonces vamos a tratar de hacer eso para después hacer otros análisis, o bueno, ya saben qué seguiría después de importar estos datos. Meterle un informe de tabla dinámica y hacer el análisis correspondiente, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Será más tedioso venir? Porque aquí tengo las tablas juntas. Entonces, solamente de esta tabla yo podría sacar una tabla dinámica, de esta otra también, o sea, 5 tablas dinámicas. Pero ¿no creen que sería más lógico venir y juntar las 5 tablas en una sola y de eso sacar una sola tabla dinámica? Y estoy hablando no simplemente porque alguien me podría decir, ah, bueno, pero esto lo puedo hacer así manual. Copio esto, luego solo le agrego esta columna en otra hoja, la copio, la pego. Y aquí parece fácil, ¿verdad? Porque solo son 2 columnas por tabla o 3 columnas. Pero ¿qué tal si fueran, qué sé yo, 40 categorías, 50 categorías, 50 columnas? O una tabla extensa, unas 30.000 filas o 100.000 filas, 1.000.000 de filas, una base de datos completa. Entonces ahí es donde tenemos que hacer la combinación de consultas. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé si iba a decir algo. Inge, Dígame. pero en este caso sí se puede hacer, va, porque los datos son homogéneos, por ejemplo. Estamos hablando de que la de país se repite. Claro, por eso, son homogéneos. Sí, son homogéneos los datos, se repite, y los únicos que cambian son los datos de población y de mortalidad. Sí, así es. Sin embargo, también podemos hacerlo con no homogéneos, en caso que estuvieran buscando coincidencias nada más entre las tablas. Que lo vamos a ejemplificar. Yo creo que mañana lo vamos a ejemplificar. Voy a buscar una serie de datos ahí interesante. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo vengo aquí, consulta, no importa, en cualquiera de las tablas. Y vamos a editar.
Al darle yo clic a editar, va a abrir el editor de Power Query otra vez. Entonces aquí tengo mis 5 tablas y noten que tal vez les aparece ese mensaje de que esta vista previa tenga 2 días. Básicamente cada vez que abro el editor de Power Query me va a pedir actualizar, pero es por si hay nuevos datos, nuevas filas o entradas borradas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Desde la pestaña de inicio, pongamos mucha atención aquí en mi pantalla. Tenemos este menú combinar. En ese menú yo puedo combinar consultas o anexar consultas. Combinar significa que voy a combinar las tablas en base a las coincidencias que tengan. En este caso, como dijo el compañero, los datos son homogéneos y bueno, lo único que cambia son las columnas, ¿verdad? Porque tengo la misma columna país para todas estas tablas, por lo cual básicamente tendría todas las coincidencias, solo sería de ir añadiendo las columnas necesarias. Pero también podría anexar consultas. Anexar consultas sería, bueno, aquí tengo cierta cantidad de filas, en esta otra consulta tengo otras, pues las voy a añadir ahí abajo o algo así. Pero ahorita vamos a combinar consultas y tengo 2 opciones. Combinar consultas o combinar para crear una nueva. En este caso voy a dar combinar consultas, pero voy a empezar desde mi tabla llamada países en inglés. Para eso entonces, a combinar consultas y voy a dar combinar consultas. Eso quiere decir que además de estas 3 columnas, voy a ir añadiéndole otras aquí. Vamos a poner combinar consultas. Y en este caso me aparece países inglés. Tendría que seleccionar otra tabla. Por ejemplo, países español. Y verán que abajo tengo el tipo de combinación que quiero de estas tablas y también las opciones de coincidencia. ¿Coincidencia de qué? Bueno, primero miremos estos tipos de combinaciones. ¿Qué significa cada uno? Esta externa izquierda significa que va a seleccionar todas las filas de la primera tabla, miren esta, países inglés y todas las columnas, y solamente me va a añadir las columnas que tengan filas o coincidencias, o las coincidencias en filas de la segunda tabla, que sería esta de aquí, países en español. Externa derecha va a ser lo contrario, que me va a seleccionar todas las filas de la segunda tabla y solo va a añadir ahí las entradas de filas que tengan coincidencias de la primera. Si quiero seleccionar todo de ambas, pues utilizo esta tipo de combinación externa completa. Si quiero solo las coincidencias, entonces utilizo esta opción de interna. Y anti-izquierda y anti-derecha básicamente va a servir para solamente seleccionar las filas de la primera o segunda tabla, respectivamente. En este caso la vamos a dejar en externa izquierda. Y entonces, ¿a qué tipo de coincidencia se refiere? ¿Ven alguna columna similar, al menos en esta vista previa? La del código de los países, Correcto. ¿Por qué no puedo utilizar la columna país? O continente, por ejemplo. porque pueden variar según Correcto. el idioma. Correcto. Varían según el idioma. Entonces, lo correcto sería seleccionar la columna que básicamente me gobierna la coincidencia. Yo no voy a tener ninguna coincidencia aquí, miren, si selecciono país y país. Tal vez algunas sí, miren, porque hay algunos nombres de países en inglés que coinciden con los de español. Me dice que la selección coincide con 79.216 filas. Entonces, según esta combinación, yo tendría una tabla nueva, combinadas estas 2 tablas, pero solo de 79 filas. Las coincidencias, por ejemplo, aquí, miren, Albania se escribe igual, tanto en inglés como en español.
Andorra también. Entonces va ahí utilizando eso. Pero el código de país, bueno, con continente también pasa algo similar. Ah, bueno, fíjense que los continentes aquí en países en inglés está en español también el nombre. Miren, África con tilde, Oceanía con tilde, entonces me da toda la tabla, 216 de 216. Sí, hay coincidencias, eso le iba a decirle. Eso fue por lo que hicimos ayer. Ayer yo modifiqué eso, sí, sí creo que lo modifiqué con ustedes. Sí, sí lo hice. ¿Recuerdan que utilizamos la función reemplazar valores? Sí, ayer cambiamos los nombres. Sí, era solo darle clic derecho, reemplazar valores. Y lo hice porque eran pocas categorías, solo 5 continentes. Obviamente sería una locura si tuviera 40, 50 categorías, cambiarles el nombre, ¿verdad? Eso fue lo que hice ayer. Esto, recordando. Entonces, si yo combino consultas, países inglés, países español, voy a seleccionar en este caso código de país. Me dice que la selección coincide con 216 de 216 y le doy a aceptar entonces. Y aquí tengo país, código país, continente. Y miren que tengo aquí, tengo conectada la tabla o combinada la tabla países español, pero me dice table, table, table. Tengo que seleccionar las columnas que quiero combinar o juntar aquí. Entonces le doy aquí en este icono. Yo selecciono las columnas. En este caso, como quiero eliminar la redundancia, no tendría sentido volver a seleccionar código de país, porque ya la tengo aquí, es exactamente la misma. Continente tampoco la voy a seleccionar porque ya los tengo aquí cambiados al español los nombres. País sí lo voy a seleccionar porque están en español y aquí están en inglés, hay cierta diferencia. Y tengo esta opción, miren, usar el nombre de la columna original como prefijo. Entonces, en este caso, la columna se llama país, entonces va a ir país y luego el nombre de la tabla, punto países español. Le voy a aceptar, países español, punto país. Aquí solamente voy a cambiar el nombre. A esto también para distinguir cuál es la columna en inglés y cuál es la columna en español. Y luego aquí doy clic, arrastro y la voy a poner como segunda columna. Ahora todo bien. Y aquí tengo dos opciones. O bueno, mejor dejémosla aquí. De primera columna dejémosla. Total, hablamos español. Entonces, tengo dos opciones. Ordenar de A a la Z para país en español o de A a la Z en países en inglés. En este caso, miren, Samoa Americana está en la cuarta fila, aunque no sea la por orden alfabético, no siga ese nombre. Pero porque recuerden, yo utilicé esta tabla primero. Entonces, por código de país está ASM, American Samoa, Samoa Americana. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Bien. Entonces, vamos a seguir combinando. Entonces, vamos a darle aquí combinar. Países siempre en inglés. Miren, ahora tengo esas 4 columnas. Y vamos a seleccionar población. Y ahora, ¿por qué columna lo voy a utilizar? Por esta, país inglés y país inglés. Tengo 216 de 216 coincidencias. Siempre la combinación externa izquierda, lo voy a aceptar. Lo mismo, tengo población aquí, selecciono columna y solo voy a seleccionar población.
Y voy a quitar esta opción que dice usar el nombre de columna original como prefijo. Y vamos a aceptar. Y aquí me aparece población.1. Solamente modificamos el nombre. Y vamos a seguir. Otra vez, combinar. Y ahora con la esperanza de vida, pongamos. Y una vez más por la columna que tienen los países en inglés. Seleccionamos solamente esperanza de vida. Veamos el nombre y luego otra vez. Bueno, en este caso ya tengo combinadas cuántas tablas. Tengo países español, población, esperanza de vida. Me falta combinar con tasa de mortalidad infantil. Pero, no, la verdad aquí mismo lo voy a hacer. O podríamos hacerlo así, miren. Podríamos combinar consultas para crear uno nuevo. Entonces siempre la tabla países, la tabla originaria. Pero voy a combinar con tasa de mortalidad infantil a través de la columna países en inglés. Asegúrense que dice 216, 216, le vamos a aceptar. Y ahora tengo una nueva consulta, miren, una nueva tabla llamada combinar 1, 6. Y aquí tengo tasa de mortalidad infantil. Y solamente lo voy a actualizar aquí arriba si les aparece el mensaje. Y aquí expando la siguiente columna. Solamente mortalidad infantil. Entonces, esta tabla sería con los datos ya consolidados. Entonces le cambio el nombre. Datos consolidados. Donde tengo toda mi información en una sola tabla. Ahora, tal vez alguien pensará, bueno, tengo todos mis datos aquí. ¿Será que puedo borrar estas 5 tablas? Y en este caso la respuesta sería no, porque estoy estableciendo relación entre tablas a través de esas columnas. Si yo elimino las tablas, pues elimino la relación y tendría un error. Miren qué pasa, si yo a tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, le doy clic derecho y le pongo eliminar. Me va a decir que no se puede eliminar porque hay otra consulta que hace referencia a ella, que es la tabla que acabo de crear llamada datos consolidados. Esto lo vamos a ver más adelante, pero hasta ahora, si nos vamos a vista, miren, por ejemplo, aquí en datos consolidados, la pestaña vista, y le doy aquí a dependencias de la consulta, eso me va a dar el siguiente cuadro. Básicamente es una especie de modelo de datos. Miren, tengo países inglés, conectada a países español, esperanza de vida, población, tasa de mortalidad infantil y datos consolidados. Y aquí tengo, miren, los archivos, la ruta de archivo, en este caso es archivo local. Aquí, si fuera web, pues podría haber ahí la URL de la base de datos o algo así. Pero en este caso están locales en mi computador. Entonces, por esta razón, por estas relaciones que tengo, yo no las hice, ya las calculó el programa, es que no puedo eliminar esas tablas. ¿Qué podría hacer si quisiera eliminarlas para que no haya tanto dato aquí? Bueno, ahorita vamos a guardar esto primero. Cerrar y cargar. Y tener los datos consolidados. Ahora, en este mismo archivo, lo voy a correr aquí.
Pero estas hojas de aquí simplemente las voy a ocultar. Clic derecho, ocultar. Esta también, ocultar. Y solamente tengo mis datos consolidados aquí, en este archivo. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, aquí esta hoja solo tiene los datos consolidados, yo podría simplemente darle clic, mover o copiar, crear una copia en un nuevo libro y guardar ese libro. Puedo guardarlo. Aquí vamos a ponerle datos consolidados. Y ahora que lo tengo guardado, vamos a ver qué pasa si yo abro un nuevo libro. Yo vengo aquí e importo esos datos. Miren, aquí tengo dos elementos. Tengo datos consolidados, que esta es la tabla en sí. ¿Por qué me aparece tabla? Porque una tabla es un rango de celdas, un conjunto de celdas que ya está delimitado. Entonces, puedo la tabla nada más o la hoja completa. La hoja completa, en este caso, elimina todos los datos o filas blancas, ¿verdad? Filas en blanco. Entonces, no importa cuál seleccione, pero yo voy a seleccionar esta y le doy cargar. Ahora vamos a ver en consulta, editar. Si vamos a vista y dependencia de consultas, miren, solo tengo una sola relación. El archivo local conecta e importa los datos consolidados, cargado en la hoja de cálculo. Ese sería un procedimiento que podríamos utilizar. Entonces, les voy a subir el archivo con los datos consolidados para que ustedes lo puedan importar también. Pero vamos a seguir trabajando aquí en el ejemplo original. Recuerden que oculté todas esas hojas. Y ahora vamos a ponerle una tabla dinámica. Vamos a resumir con una tabla dinámica. Una nueva hoja de cálculo. Y vamos a ver qué pasa si le doy a agregar estos datos al modelo de datos. Generalmente esa es la buena práctica, agregar los datos al modelo de datos. Tengo la tabla dinámica, entonces saben que yo puedo hacer aquí un resumen de los datos. Por ejemplo, país en filas, pero arriba de país voy a poner continente. Y vamos a poner en valores población. Vamos a poner también esas tres variables, esperanza de vida y mortalidad infantil. Ya saben que yo después les puedo cambiar el nombre a estas columnas. O campo activo a partir de aquí o desde la configuración de campo. Pero aquí hay cosas que hacer. Por ejemplo, miren África. Suma de población, más de 1.200 millones de personas. Está bien. Pero la esperanza de vida y mortalidad infantil, ¿será que esto es representativo de todo el continente? Esperanza de vida, ¿qué representa? Años, Porque ¿verdad? es una suma. Entonces, Correcto, para hacer esperanza de vida tendría que buscar un promedio para empezar, ¿no? correcto. Un promedio sería una medida más representativa, pero eso ya lo saben hacer. Simplemente es configuración del campo, que lo muestre o resuma el campo de valor como promedio. Lo mismo con la tasa de mortalidad infantil. Y aquí pues solamente le vamos a cambiar los valores. Aquí que sea población. Aquí esperanza de vida. Está de más ponerle promedio.
Podríamos indicar que es en años, como por decir así las unidades. Y aquí, promedio de mortalidad infantil, vamos a ponerle la tasa de mortalidad infantil, que en general son, creo que eran los fallecimientos o decesos, es lo mismo, un sinónimo, decesos, por cada, no me acuerdo si era por cada 1000 nacimientos. Voy a verificarlo, pero pues tenemos esto aquí. Realmente hay que darle un formato que esté centrado. Podríamos ir trabajando entonces en esta tabla dinámica. Vamos a ver qué nos dice el gráfico dinámico. Bueno, ahí podemos crear varios, no lo voy a crear en este momento, pero vamos a seguir trabajando con estos datos el día de mañana. ¿Por qué? Imagínense que yo, bueno, aquí tengo todos mis países, ¿verdad? Pero tal vez me interesa saber cómo varía la esperanza de vida o la tasa de mortalidad infantil, no respecto al continente, que esta es una categoría aquí que tengo, sino como tal vez por rangos. ¿Rangos de qué? Rangos de población. Entonces, imagínense ustedes categorizar esta población. ¿De qué manera? Por ejemplo, naciones que tengan de 0 a 1 millón de habitantes, o que tengan población entre 1 y 10 millones de habitantes, 10 y 100 millones, o más de 100 millones. Para finalizar, les pregunto, o sea, ¿cómo lo harían? ¿Habrá alguna fórmula que me permita hacerlo? Nick, Dígame. yo, yo lo haría con una fórmula condicional, ¿no? Ajá, Utilizaría la fórmula de sí, eh, y le diría que si tal país tiene una población superior a 1 millón, por ejemplo, que me detalle la esperanza de vida de ese país. O si no, correcto. filtraría por valores superiores a una población mediante un filtrado especial. Sí, entonces hay varios ahí que podemos hacer. Yo lo que quiero al final es crear otra columna donde me diga la categoría en la que cae cada uno de estos países, de acuerdo a su rango de población. Entonces podría hacerlo con un sí, como dice el compañero. Sería un sí anidado, ¿verdad? Porque tendría sí. ¿Y cuál sería mi prueba lógica? La población. En este caso, pongámosle menor, menor igual, pongámosle a 1 millón. Entonces, si cae dentro de ese rango, entonces vamos a ponerle aquí una categoría en texto. Vamos a ponerle así, en texto, 0 a 1 millón. Y luego, ir el valor falso, pero en ese valor falso, es donde yo pondría otro sí, o un sí anidado. O cero directamente, Lick. No, porque estoy aquí de 0 a 1 millón, pero, y de 1 a 10 millones, 10 a 100 Mm, millones, bueno, que sea de cierto sí anidado. tendría que ir anidado. Entonces, una vez más, tendría que venir aquí otra población, en este caso, bueno, perdón, esta, la columna completa, y luego venir aquí y ponerle que sea menor o igual a que a 10 millones. Entonces, ahí que me ponga el valor que está entre 1 millón a 10 millones, y si no, y bueno, paro de contar. La fórmula creo que ya saben cómo es. Si no, igual la podemos hacer mañana. Algo que me da curiosidad es ver la tabla dinámica. Tengo aquí analizar tabla dinámica y le doy a actualizar todo.
Me aparece en campos columna 1 también, que es una columna que creé aquí en los datos. Pero la vamos a eliminar. Vamos aquí de nuevo. Actualizamos todo. Y ya no aparece. Muy bien, entonces medio vimos la fórmula, ¿verdad? Cómo tendría que ser. No la voy a completar ahorita. Sin embargo, el día de mañana vamos a ver cómo hacer ese rango o esa fórmula para crear columnas. Vamos a crear columnas a partir de esa fórmula condicional, pero con el editor de Power Query. Entonces, si hay alguna duda, bueno, ¿hay alguna duda? ¿Saben qué? Hagamos la fórmula. Vamos a ponerla aquí. Vamos a hacer la fórmula rápidamente y después vamos a abrir el editor de Power Query a ver qué nos dice. Entonces aquí, una vez más, población menor o igual a 1.000.000. Le ponga ahí entonces 0 a 1.000.000 de habitantes. Luego pondríamos otro sí. Y ahí tendría otra vez población menor o igual a 10 millones. Le ponga de 1 a 10 millones de habitantes. Y luego quiero seguir categorizando, entonces va otro sí. Una vez más, población. Ahora quiero que sea menor o igual a 100 millones. Y si cae dentro de esa categoría, entonces que le ponga que la población está entre 10 a 100 millones. Incluso, sí, voy a poner otra con otro sí, donde la población va a ser menor o igual a 1.000.000.000. Entonces me le voy a poner en el mensaje 100 a 1.000.000.000, porque hay varias naciones que tienen más de 100 millones de habitantes. Y si no, entonces aquí cierro, que tenga 1.000.000.000 de habitantes o más. Faltó las comillas aquí. Y ahora paréntesis, tengo que cerrar 1, 2, 3, 4. Muy bien, esto miren que lo estoy editando directamente sobre mi consulta. No es buena práctica eso. Estos datos se supone que ya son los datos íntegros, limpios, transformados que tengo. No debo agregarles más. Si voy aquí a la tabla dinámica, si la actualizo, me va a salir aquí el rango. Pero vamos a guardar. Y vengo aquí a consulta y editar. Observarán que no tengo aquí mi columna creada de ese rango. Todas las columnas que yo creé en mi libro de Excel, aunque sea ahí mismo en la consulta, no aparecen aquí. Y la gracia de eso es que yo, si quiero hacer una modificación de los datos o la fuente de datos, que también permanezca entonces en mi fuente original, para que después, si yo quiero utilizarla en otro lado, o la voy a compartir o algo así, tengan acceso a eso. Entonces, ¿dudas hasta aquí? La fórmula es un simple sí anidado. Ya han utilizado sí, ¿verdad? En Excel. La mayoría yo creo que sí. ¿Algún comentario que tengan? Hasta ahora Vamos a sí lo guardar hemos esto. visto. Todo claro, Lick. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar. Vamos a ver, hay alguien en el chat que dice algo todo claro, dice Vivian. Correcto. Entonces, vamos a quedar por aquí el día de hoy y nos vemos siempre el día de mañana a la misma hora. Pasen feliz tarde. Gracias.